La sangre manchaba las sábanas blancas. El frío del quirófano me cortaba la respiración. Mis manos temblaban violentamente mientras escuchaba el buzón de voz automático de mi madre. Su tono alegre y perfectamente ensayado resonaba en mi oído, pidiendo que dejara un mensaje porque seguramente estaba ocupada creando un momento mágico. 11 horas después de escuchar esa grabación, mientras mi cuerpo aún estaba cocido, adolorido y adormecido por la anestesia, tomé una decisión que destruiría la fachada de mi familia para siempre. Iba a ejecutar una deuda legal de $47,000. Los iba a dejar sin su preciosa casa suburbana. Y todo porque mientras yo me desangraba en una mesa de operaciones y luchaba por mi vida y la de mi bebé, ellos decidieron que el color del pastel para el baby shower de mi hermana menor era más importante que mi supervivencia. Para entender cómo llegué a este punto de frialdad absoluta, tienes que entender la arquitectura de la desigualdad en la que fui criada. Crecí en los suburbios de Miami, en una de esas casas de techo de tejas de terracota que siempre parecían un poco más grandes de lo que mis padres realmente podían pagar. En nuestra comunidad, la apariencia lo era todo. El qué dirán era la religión principal de mi madre, y mantener el estatus social era el trabajo de tiempo completo de mi padre. Dentro de esa casa, los roles estaban asignados desde el día en que nacimos. Yo era la hija mayor, la responsable, la que no daba problemas. Yo era el cajero automático emocional y financiero de la familia. Mi hermana Camila, 3 años menor que yo, era la niña de oro. Camila era la encarnación de todo lo que mi madre consideraba estético y digno de presumir. Mientras yo pasaba mis tardes estudiando o trabajando a tiempo parcial para pagar mis propios gastos, Camila estaba en clases de baile, en sesiones de fotos o exigiendo ropa de diseñador que mis padres compraban a crédito. Recuerdo un torneo de debate estatal cuando tenía 17 años. Había trabajado durante meses para llegar a la final. Gané el primer lugar, sosteniendo un trofeo de plástico barato en un auditorio casi vacío, buscando los rostros de mis padres en las gradas. No estaban allí. Más tarde me enteré de que Camila había tenido una crisis, porque su vestido para una fiesta de quinceañera no le quedaba perfecto, y mis padres pasaron toda la tarde consolándola y comprándole uno nuevo. Ese fue el patrón de mi vida. Mis logros eran ignorados porque se daban por sentados. Yo era la fuerte, la que no necesitaba atención, la que siempre resolvía sus propios problemas. Esa dinámica se mantuvo intacta hasta hace 3 años, cuando la fachada de mis padres finalmente se derrumbó. El pequeño negocio de importaciones de mi padre, Héctor, fracasó estrepitosamente. Habían estado viviendo por encima de sus posibilidades durante décadas, financiando el estilo de vida de Camila y sus propias apariencias sociales con tarjetas de crédito y préstamos de alto riesgo. De repente, estaban a punto de perder la casa. Recuerdo la noche en que me llamaron. Mi padre estaba llorando en la cocina, un hombre de 60 años desmoronándose sobre la encimera de granito que no podía pagar. Mi madre, Beatriz, caminaba de un lado a otro, aterrorizada no por la pérdida de su hogar, sino por la humillación pública. ¿Qué iban a decir sus amigas del club? ¿Cómo iban a explicar que estaban en bancarrota? Me rogaron que los salvara. Necesitaban $47,000 para detener la ejecución hipotecaria y estabilizar sus deudas. Camila, por supuesto, no tenía un centavo. A sus 25 años, seguía desempleada, viviendo en su habitación infantil redecorada, esperando convertirse en una influenciadora de redes sociales. Toda la presión recayó sobre mí. El familismo, esa lealtad tóxica y absoluta a la sangre que nos inculcan desde la cuna, fue usado como un arma contra mí. Me dijeron que la familia es lo primero, que los buenos hijos no abandonan a sus padres en la ruina. Yo tenía el dinero. Mi esposo, Mateo, y yo habíamos estado ahorrando agresivamente para comprar nuestra propia casa y para nuestro futuro. Mateo es contador, un hombre meticuloso, pragmático y ferozmente protector. Cuando le conté la situación, vi cómo su mandíbula se tensaba. Él conocía la historia de mi familia. Él había visto cómo me usaban y me descartaban una y otra vez. Mateo accedió a darles el dinero, pero con una condición innegociable. No iba a ser un regalo, ni un acuerdo de palabra basado en la culpa. Iba a ser un préstamo legal, documentado y notariado. Mateo redactó un pagaré formal. Estableció un segundo gravamen subordinado sobre la casa de mis padres. Y lo más importante, incluyó una cláusula de aceleración. Esta cláusula estipulaba que, si se incumplían ciertos términos de respeto mutuo, comunicación
O si el préstamo entraba en mora por falta de pagos mínimos, el saldo total de los $47,000 se volvería exigible de inmediato. Mis padres firmaron los papeles sin siquiera leerlos. Estaban tan desesperados por el dinero y tan convencidos de que yo nunca me atrevería a usar la ley contra ellos, que vieron los documentos como una simple formalidad para calmar a mi esposo. En el fondo de mi corazón, yo albergaba una esperanza patética y secreta. Creía que, al salvarlos de la ruina, finalmente me ganarían su amor. Creía que verían mi sacrificio y se darían cuenta de mi valor. Pensé que los $47,000 comprarían el lugar que Camila siempre había ocupado sin esfuerzo. Estaba equivocada. El dinero salvó su casa, pero no cambió absolutamente nada en nuestra dinámica. De hecho, pareció resentirlos más. Yo me convertí en un recordatorio viviente de su fracaso financiero, mientras que Camila seguía siendo su escape hacia la fantasía y la perfección. 2 años después de ese préstamo, quedé embarazada de mi primera hija. Fue un embarazo de alto riesgo desde el principio. Me diagnosticaron placenta previa y más tarde hipertensión gestacional severa. Cada visita al médico era una fuente de ansiedad paralizante. Mateo era mi roca. Él organizaba mis medicamentos, monitoreaba mi presión arterial en casa y me preparaba comidas bajas en sodio. Cuando les di la noticia a mis padres, su reacción fue tibia. Mi madre me dijo que no me preocupara tanto, que las mujeres de nuestra familia eran fuertes y que yo siempre exageraba mis problemas. Mi padre simplemente asintió y cambió de tema para hablar de los nuevos muebles que Camila quería para su habitación. Un mes después de mi anuncio, Camila reveló que también estaba embarazada. La reacción de mis padres fue un espectáculo de histeria y alegría desbordante. Mi madre lloró a mares. Mi padre abrió una botella de champán que no podían permitirse, y de inmediato comenzaron a planear el futuro. El embarazo de Camila se convirtió en el evento central de sus vidas. Mientras yo estaba en reposo absoluto, aterrorizada por cada punzada de dolor y cada fluctuación de mi presión arterial, mi familia estaba inmersa en una planificación maníaca. El baby shower de Camila no iba a ser una simple fiesta. Iba a ser una coronación. Mi madre pasaba horas en el teléfono discutiendo arreglos florales, paletas de colores y listas de invitados para impresionar a su círculo social. La estética lo era todo. El tema era un rosa rubor perfecto, un tono pastel específico que mi madre consideraba el pináculo de la elegancia. Yo observaba todo esto desde mi cama, sintiendo cómo una grieta fría y oscura se abría en mi pecho. La disparidad en su cuidado ya no era solo emocional, era física. Mi cuerpo estaba fallando, mi bebé estaba en peligro, y a ellos solo les importaba el tono exacto de un glaseado. Llegó la semana 32 de mi embarazo. Mateo tuvo que viajar fuera del estado para una auditoría crítica de su firma. Odiaba dejarme, pero los médicos nos habían asegurado que estábamos estables y que lo peor había pasado. Me dejó con el refrigerador lleno, alarmas configuradas en mi teléfono y el número de mi mejor amiga Lucía, en marcación rápida. Lucía era mi familia elegida. Una mujer ferozmente leal, práctica y sin paciencia para las tonterías de mis padres. Era un martes por la mañana. El calor de Miami ya era sofocante, filtrándose por las ventanas cerradas. Estaba sentada en el sofá cuando sentí el primer dolor agudo. No fue un calambre normal. Fue un desgarro caliente y repentino en la parte baja de mi abdomen, seguido inmediatamente por una sensación de humedad. Fui al baño con pasos torpes. Cuando vi la sangre brillante manchando el suelo de baldosas, el pánico me golpeó con la fuerza de un tren. Mi monitor de presión arterial comenzó a pitar frenéticamente. Los números en la pantalla eran aterradores. Llamé al 911 de inmediato. La operadora me dijo que una ambulancia estaba en camino y me ordenó que me acostara sobre mi lado izquierdo. Mientras esperaba, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía la garganta, tomé mi teléfono y llamé a mi madre. Buzón de voz. Llamé a mi padre. Buzón de voz. Llamé a Camila. Buzón de voz. Sabía exactamente dónde estaban. Estaban en una panadería de alta gama en el condado de Broward, a 90 minutos de distancia. Mi madre había insistido en conducir hasta allá porque era el único lugar que podía lograr el tono exacto de rosa rubor para el pastel del baby shower de Camila. Llamé a la panadería. Le rogué a la empleada que me pasara con Beatriz. Cuando mi madre finalmente tomó el teléfono, su voz estaba llena de irritación. Me preguntó por qué estaba llamando a la tienda y avergonzándola frente a los empleados.
Con la voz quebrada y lágrimas corriendo por mi rostro, le dije que estaba sangrando. Le dije que la ambulancia estaba en camino y que mi presión estaba peligrosamente alta. Le rogué que vinieran al hospital. Hubo un silencio en la línea. Luego, escuché las palabras que matarían a la hija que ella conocía. Mi madre suspiró, un sonido de pura molestia, y dijo que no podían irse en ese momento. Me dijo que la torre de pañales estaba a punto de ser entregada y que tenían que supervisar el montaje de la mesa de postres. Me dijo, con una frialdad que me heló la sangre, que yo siempre exageraba todo para llamar la atención. Me dijo que yo era la fuerte, que estaría bien y que la llamara cuando el bebé naciera. Y luego, colgó. Me quedé mirando la pantalla del teléfono mientras las sirenas de la ambulancia se acercaban a mi casa. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No fue una ruptura ruidosa, fue un chasquido silencioso, definitivo y absoluto. Llamé a Lucía. Ella contestó al primer timbre. Le dije 3 palabras antes de soltar el teléfono. Lucía dejó su trabajo en ese mismo instante y llegó al hospital casi al mismo tiempo que la ambulancia. Lo que siguió fue una pesadilla de luces fluorescentes, voces gritando órdenes y el olor metálico de la sangre y el yodo. Me llevaron de urgencia a la sala de maternidad. La doctora Ruiz, mi cirujana obstetra, me estaba esperando. Era una mujer de rostro severo y movimientos precisos. No había tiempo para palabras de consuelo. Mi presión arterial estaba en niveles de accidente cerebrovascular. La placenta se había desprendido. Mi bebé estaba perdiendo oxígeno. Me prepararon para una cesárea de emergencia en cuestión de minutos. El frío del quirófano era paralizante. Me ataron los brazos a las tablas laterales. Lucía estaba junto a mi cabeza, sosteniendo mi mano con tanta fuerza que me cortaba la circulación, llorando en silencio detrás de su mascarilla quirúrgica. Sentí el tirón violento en mi abdomen cuando comenzaron la cirugía. Y entonces, las alarmas de los monitores cambiaron de tono. Se volvieron un chillido continuo y agudo. Escuché a la doctora Ruiz gritar que mi presión estaba cayendo en picada. Escuché la palabra hemorragia. Sentí una debilidad profunda y oscura arrastrándose por mis extremidades. El techo brillante del quirófano comenzó a desvanecerse en los bordes. En ese espacio liminal entre la vida y la muerte, mi mente estaba extrañamente... Pensé en Mateo, atrapado en un aeropuerto, desesperado por llegar a mí. Pensé en mi hija, a la que ni siquiera había escuchado llorar todavía. Y pensé en mi padre. Pensé en ellos de pie en una panadería, discutiendo sobre el tono de un glaseado rosa, mientras yo me desangraba sobre una mesa de metal. Me di cuenta de que, si moría en ese momento, su mayor preocupación sería cómo mi funeral arruinaría la estética del baby shower de Camila. Esa fue la verdad que me salvó. La ira pura, destilada y ardiente me ancló a mi cuerpo. Me negué a morir siendo su víctima. Me negué a dejar a mi hija en un mundo donde esas personas pudieran influir en su vida. Horas más tarde, desperté en la unidad de cuidados intensivos. El dolor era una manta pesada sobre mi cuerpo. Lo primero que vi fue el rostro de Mateo. Estaba pálido, con los ojos inyectados en sangre, sosteniendo mi mano contra su rostro. Había tomado el primer vuelo disponible, aterrorizado de llegar demasiado tarde. A su lado, en una pequeña cuna de plástico transparente, estaba mi hija, pequeña, frágil, pero viva. La doctora Ruiz entró a la habitación poco después. Su rostro severo se había suavizado un poco, pero sus palabras fueron contundentes. Nos explicó lo cerca que había estado de perder el útero y lo cerca que había estado de perder la vida. Había necesitado transfusiones de sangre masivas. Fue un milagro médico que ambas estuviéramos respirando. Mateo lloró en silencio mientras escuchaba. Yo no lloré. Mis lágrimas se habían secado en ese quirófano. A la mañana siguiente, la puerta de mi habitación se abrió. Eran Beatriz y Héctor. Entraron con una brisa de perfume caro y la actitud de quien llega tarde a un almuerzo casual. Mi madre llevaba un conejo de peluche barato que claramente había comprado en la tienda de regalos del hospital hace 5 minutos. No había pánico en sus ojos. No había culpa. Se acercaron a la cama y mi madre comenzó a hablar de inmediato, no sobre mi salud, no sobre su nieta, sino sobre el tráfico que habían encontrado para llegar al hospital. Luego, sin siquiera tomar aire, comenzó a quejarse de que la panadería había intentado cobrarles extra por la entrega de la torre de postres. Mateo se levantó de su silla. Vi la furia asesina en sus ojos.
Estaba a punto de gritarles, de echarlos de la habitación, pero levanté una mano débil para detenerlo. Quería escuchar. Quería ver hasta dónde llegaba la podredumbre. Mi padre se paró al pie de la cama, con las manos en los bolsillos. Miró los monitores, luego me miró a mí, pálida y conectada a tubos. Le pregunté, con una voz que apenas era un susurro, ¿por qué no habían venido cuando los llamé? ¿Por qué me habían dejado sola cuando les dije que me estaba muriendo? Mi padre suspiró, adoptando esa postura de víctima incomprendida que tan bien dominaba. Me miró con decepción y pronunció el golpe final. Me dijo que yo siempre hacía que todo se tratara de mí. Me dijo que yo era la fuerte, que sabía que estaría bien, y que no era justo que intentara arruinar el momento especial de mi hermana con mi dramatismo. Me dijo que el baby shower era un evento único en la vida y que yo debería ser más comprensiva. Ahí estaba, la confirmación absoluta. Para ellos, yo no era una hija. Yo era un recurso. Yo era un electrodoméstico que se suponía que debía funcionar en silencio y no causar problemas. Mi dolor era un inconveniente. Mi casi muerte era un drama innecesario. Los miré a los ojos. No había amor allí. Solo había la molestia de tener que cumplir con una obligación social visitándome en el hospital. Les dije que se fueran. Mi voz no tembló. No grité. Fue una orden fría y plana. Mi madre se ofendió de inmediato, murmurando sobre lo malagradecida que yo era, tomando su bolso de diseñador y saliendo de la habitación con pasos pesados. Mi padre la siguió, sacudiendo la cabeza. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio en la habitación fue ensordecedor. Mateo se sentó a mi lado, acariciando mi cabello. Le pedí que me pasara su tableta. Me miró confundido, pero hizo lo que le pedí. Con los dedos aún torpes por los medicamentos intravenosos, abrí nuestra carpeta compartida en la nube. Busqué el archivo PDF etiquetado como préstamo familiar. Abrí el documento y leí cada línea del pagaré que Mateo había redactado 3 años atrás. Mis ojos se detuvieron en la página 4, la cláusula de aceleración. Estipulaba claramente que el prestamista, en este caso yo, tenía el derecho absoluto de exigir el pago total e inmediato de la deuda de $47,000 si la relación de confianza se rompía irremediablemente o si se consideraba que el riesgo moral del préstamo había cambiado. Era una cláusula amplia, diseñada por Mateo para protegernos de la manipulación emocional. Mis padres la habían firmado ante un notario público. El gravamen estaba registrado oficialmente en el condado de Miami-Dade. La aritmética de la retribución era simple y perfecta. Habían valorado un pastel rosa por encima de mi vida. Ahora iban a pagar el precio exacto de esa decisión. Esa misma mañana, desde mi cama de hospital, con la vía intravenosa aún en mi brazo y mi hija durmiendo a unos metros de distancia, hice una llamada. No llamé a mi familia. Llamé a nuestro abogado de bienes raíces. Le expliqué la situación. Le pedí que redactara el aviso formal de incumplimiento y la demanda de pago acelerado. El abogado, un hombre pragmático que conocía la historia del préstamo, me advirtió sobre las consecuencias familiares. Me dijo que esto iniciaría una guerra. Le respondí que la guerra ya había terminado y que yo solo estaba recogiendo los cadáveres. Le ordené que enviara el aviso por correo certificado, con acuse de recibo, directamente a la casa de mis padres. Les di exactamente 45 días para devolver los $47,000 en su totalidad. Si no lo hacían, iniciaríamos el proceso de ejecución hipotecaria. Tomaríamos la casa. El cambio psicológico dentro de mí fue monumental. Toda la culpa, toda la necesidad de aprobación, todo el peso del familismo tóxico se evaporó. Fui reemplazada por una mujer de hielo y matemáticas. Ya no era la hija suplicante, era el banco, y el banco no tiene sentimientos. Pasaron los días. Me dieron de alta del hospital. Mateo y yo nos encerramos en nuestra casa, enfocándonos en la recuperación y en nuestra pequeña hija. Ignoré todos los mensajes de texto sobre el inminente baby shower de Camila. Ignoré las fotos de los arreglos florales y las quejas de mi madre sobre el costo de las servilletas personalizadas. Estaba esperando. Exactamente 14 días después de mi cirugía, el aviso legal llegó a la casa de mis padres. La explosión fue de proporciones nucleares. Mi teléfono comenzó a sonar sin parar a las 2 de la tarde. Era Beatriz. Dejé que sonara. Luego llegaron los mensajes de texto. Eran bloques masivos de texto llenos de letras mayúsculas, signos de exclamación y acusaciones de traición. Mi madre me llamaba un monstruo.
Decía que estaba destruyendo a la familia por un capricho, que estaba celosa del embarazo de Camila, que estaba loca por las hormonas. Mi padre dejó un mensaje de voz llorando, usando la misma táctica de manipulación que había usado 3 años atrás. Me rogó que cancelara el aviso legal. Me dijo que perderían la casa, que el estrés iba a matar a mi madre, que cómo podía hacerles esto a mi propia sangre. Escuché el mensaje de voz completo mientras mecía a mi hija. No sentí absolutamente nada, ni una punzada de culpa, ni una gota de lástima. Solo sentí el frío y reconfortante peso de la justicia. La maquinaria del qué dirán se puso en marcha de inmediato. Mis padres, desesperados por mantener su imagen, no le contaron a nadie sobre el préstamo original. En su versión de la historia, yo me había vuelto loca y estaba intentando robarles su casa por pura maldad. Tías y tíos volaron a Miami desde diferentes partes del país para intervenir. Mi teléfono se llenó de mensajes de familiares extendidos que no me habían hablado en años, exigiéndome que respetara a mis padres, recordándome mis deberes como hija mayor. A cada uno de ellos les envié la misma respuesta. Les envié una copia digital del pagaré firmado, junto con una nota que decía que, si estaban tan preocupados por la vivienda de mis padres, eran libres de reunir los $47,000 y pagar la deuda ellos mismos. El silencio que siguió a esos mensajes fue absoluto y delicioso. Nadie en mi familia extendida estaba dispuesto a poner su propio dinero para salvar la fachada de mis padres. El familismo es muy fácil de predicar cuando es gratis. La verdadera audacia llegó una semana antes de que expirara el plazo de 45 días. Camila me llamó. No me había hablado desde antes de mi cirugía. No me preguntó cómo estaba. No me preguntó por su sobrina. Me llamó para quejarme de que el estrés del aviso legal estaba arruinando la vibra de su embarazo. Me dijo que mis padres estaban tan preocupados por el dinero que no le habían comprado el cochecito de diseñador que ella quería. Y luego, con una falta de conciencia que rozaba la psicopatía, me pidió dinero. Me dijo que, ya que yo estaba exigiendo tanto dinero de mis padres, lo menos que podía hacer era darle $5,000 como regalo adelantado para su futuro bebé, para compensar el daño emocional que estaba causando. Me reí. Fue una risa genuina, fría y cortante. Le dije a Camila que la única razón por la que ella tenía una habitación en esa casa era porque yo la había pagado. Le dije que su vida entera estaba subsidiada por mi trauma. Le dije que no vería un solo centavo mío, nunca más. Y colgué. Bloqueé su número. Bloqueé el número de mis padres. Bloqueé a cada miembro de la familia extendida que intentó contactarme. El plazo de 45 días expiró. Mis padres se dieron cuenta de que no estaba jugando. El abogado inició los trámites de ejecución. Acorralados por la ley y aterrorizados por la humillación pública de un desalojo, mis padres se vieron obligados a actuar. Tuvieron que refinanciar su casa bajo condiciones desesperadas. Debido a su terrible historial crediticio y a las altas tasas de interés actuales, el nuevo préstamo hipotecario fue brutal. Sus pagos mensuales se triplicaron. Tuvieron que vender los autos de lujo que no podían pagar. Mi madre tuvo que cancelar sus membresías en los clubes sociales. La fachada perfecta de Coral Gables se derrumbó por completo. El dinero, los $47,000 exactos, más los honorarios legales, fue transferido a nuestra cuenta bancaria 3 meses después de mi cirugía. Vi el depósito reflejado en la pantalla de mi computadora. Mateo estaba a mi lado. Me preguntó cómo me sentía. Cerré la computadora portátil y miré por la ventana hacia nuestro propio jardín. Me sentía libre. El dinero nunca fue el punto. El dinero era solo el instrumento quirúrgico que usé para extirpar un tumor que me había estado asfixiando durante 31 años. Hoy, mi hija tiene 7 meses. Es una niña sana, curiosa y rodeada de amor absoluto. Cuando la miro, sé con certeza que nunca tendrá que ganarse su lugar en mi vida. Nunca tendrá que ser el cajero automático de nadie. Nunca tendrá que competir con un pastel de glaseado rosa por mi atención. Mi familia ahora somos Mateo, mi hija y Lucía. Esa es la verdadera familia. La familia no es la sangre que compartes. La familia son las personas que se quedan a tu lado en el quirófano cuando los monitores empiezan a pitar. Mis padres perdieron a su hija mayor. Perdieron a su nieta. Perdieron su estatus social y su tranquilidad financiera. Y lo perdieron todo porque creyeron que mi amor era incondicional y mi paciencia infinita. Aprendieron de la manera más dura que el amor incondicional no existe cuando se trata de abuso. Y yo aprendí la lección más valiosa de todas.
Hay una paz inmensa y liberadora en dejar de financiar la vida de personas que solo te aman cuando eres útil, silenciosa y, sobre todo, gratis.